intercambia con las industrias, de tal manera de que podamos colaborar en la comunidad donde nos desarrollamos. En el marco de los 50 años de la Facultad Regional San Francisco, les dejo mi gran saludo, el deseo de que puedan disfrutarlo, y felicitaciones a los organizadores, porque además, bueno, conocemos de primera mano a la disertante, a la ingeniera doctorando Mónica Serra, así que tengan una jornada exitosa. Y muchísimas gracias al CIEC por hacer galas de este federalismo de profesionales universitarios. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Así que bueno, me pareció muy importante, aparte para mostrar que no solamente que somos el colegio solamente, sino de esa vinculación que debemos tener con las casas de altos estudios, ¿sí? Y los colegios, toda la parte, en este caso, el Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, ¿sí? Así que como podemos mostrar, estamos trabajando todos en pos de esta soberanía de conocimiento sin ocuparnos de ciertas cosas que a veces no nos dejan seguir creciendo, ¿sí? Entonces, lo más importante es seguir avanzando. Y es importante lo que dijo el ingeniero Tolosa, el tema del federalismo, porque la verdad que no solamente es Córdoba como la más grande, sin la mayor cantidad de profesionales, sino también el resto de las regionales son muy importantes para nosotros, que en este caso, como el CIEC y como Departamento de Química, en este caso, la ingeniera, futura doctorando, la ingeniera Serra, la verdad que mucha gente se suma a esta idea de cambio, de mejorar o de acercar conocimiento a los distintos niveles educativos que podemos llegar a tener, ¿sí? Bien, disculpen un segundo que acepto aquí. Ahí está. Bien, yo antes de que comencemos la charla, le quisiera decir de que todas las preguntas que ustedes puedan hacer, por favor escríbanlas al chat, yo lo voy a ir escribiendo para después pasarlo al final de la charla, del taller, ¿sí? Para que podamos pasarle todas esas preguntas y no intervenir, para no molestar demasiado al resto de los asistentes, ¿sí? Y después, bueno, el tema de los micrófonos, eso es bastante importante para que no haga mucho ruido, ¿sí? Después, bueno, yo quisiera, en este caso, estamos grabando esta charla, porque vamos a subirla al Colegio de Ingenieros Especialistas. Directamente nosotros el año pasado hicimos una de catálisis heterogénea, que también está subida en la página del CIEC, así que la pueden ver, muy interesante. Y vamos a tener esta también para aquellas personas o los estudiantes, ya sea el secundario o estudiantes de la universidad que quieran verlo, pueden ver ahí que está abierto para todos, ¿sí? Permítanme ahí está. Bien, bueno, el temario que vamos a ver el día de hoy, el taller que nos junta hoy, es uso de aceites esenciales como antimicrobianos naturales en alimentos. El temario será legislación nacional, provincial y municipal en alimentos, capacidad inhibidora frente a cepas presentes en alimentos, uso de aceites esenciales. Bueno, la ingeniera que diserta es una ingeniera química, Mónica Andrea Serra, becaria doctoral, Facultad Regional San Francisco, UTN, Grupo de Investigación Ingeniería de Procesos Sustentables, INPROSUS, de la Facultad Regional San Francisco, UTN. Su currículum es Ingeniería Química, egresada de la Facultad Regional San Francisco, Universidad Tecnológica Nacional. Actualmente está finalizando el doctorado en Ingeniería Química en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. Pertenece al Grupo de Investigación Ingeniería de Procesos Sustentables, INPROSUS, y trabaja en un laboratorio de observación y estudio de suelo San Francisco, llamado LOES. Y además es jefa de trabajo práctico de la Cátedra de Química Orgánica y la Cátedra de Ingeniería Química, Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional, ¿sí? Ese es su currículum de la ingeniera Serra. En este momento le
le agradezco la comprensión de cada uno de ustedes y pongan todas sus preguntas en el chat. Le paso a la ingeniera Serra la posta para que se presente y pueda empezar con el taller. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Miguel, por la convocatoria, bueno, por confiar en la capacitación que podemos brindar. Y bueno, cualquier duda o le van diciendo a Miguel y él si hay que interrumpir por algo, me lo van diciendo. Yo en realidad es mi tema de tesis, así que bueno, es toda una introducción primero de los antimicrobianos, de aceites esenciales y después específicamente con la cepa que yo trabajé y con los aceites que también trabajé con todos los resultados del laboratorio. Así que voy a presentar la... Ahí se ve, ¿no es cierto? Sí. Hola, sí, se escucha, ¿no es cierto? Sí, se escucha perfecto. Bueno, ahí Miguel ya me hizo la presentación, así que bueno, vamos directamente a comenzar. Vamos a ver el uso de aceites esenciales como antimicrobianos naturales en alimentos. La definición de antimicrobianos es que son sustancias o mezcla de sustancias sintéticas o naturales que a bajas concentraciones actúan contra los microorganismos. Pueden reducir o eliminar su crecimiento. Los que se están utilizando como conservantes químicos en la industria, que cumplen la función de antimicrobiano, son los que se listan ahí a continuación, son los más utilizados. Por ejemplo, el ácido benzoico, que se usa como sal, como benzoato sódico, el ácido sórbico, el láctico, el propiónico, el ácido acético y sus derivados, por ejemplo, en la industria de las carnes se utiliza mucho, metil y propilparabenos, los sulfitos, dióxido de carbono, todo lo que son nitritos en las sales de curado de todos los productos de carne, de mariscos y aves de corral, la nicina, que es una bacteriocina producida por el Lactobacillus lactis, que en realidad son productos de un microorganismo que sirve para inhibir la proliferación de otras cepas. En este caso, bueno, lo que está aprobado es para usar contra Clostridium botulinum. Bueno, el dimetilcarbonato, bueno, hay muchos y están en el Código Alimentario Argentino, están todos los que se pueden utilizar, en qué concentración y en qué alimentos se pueden utilizar. Eso es muy específico el código en eso, incluso en las especificaciones que debe cumplir cada uno de los conservantes utilizados, y si pueden usarse como conservantes, como aromatizantes, cada uno está perfectamente establecido en el código. Tomé extractos de diferentes personas que han escribido trabajos de investigación para que veamos un poquito por qué se está tratando de pasar de los antimicrobianos sintéticos a los aceites esenciales. Por ejemplo, el primer autor, que es Winska, en la producción de alimentos, inhibir el crecimiento de microorganismos mediante el uso de conservantes socialmente aceptables es un problema grave. La resistencia de la sociedad a usar antibióticos y conservantes sintéticos necesita encontrar soluciones alternativas. Otros, por ejemplo, como Bert o Cetani, también hablan de lo mismo, digamos, de la aplicación de aceites esenciales como productos antimicrobianos naturales, está recibiendo gran atención por parte de los green consumers, principalmente porque representa una alternativa a los conservantes de alimentos comunes de síntesis químicas. Es como que se está tratando de ir cambiando eso. Y también otros autores mencionan el tema de que los agentes patógenos, sobre todo, se están haciendo resistentes a los conservantes clásicos. Entonces también se necesita buscar otras alternativas de agentes antimicrobianos. Ahí tienen esos dos autores que expresan lo mismo, con diferentes años también. Por ejemplo, estos autores hacen mucho hincapié porque el tema de usar aceites esenciales también tiene sus pequeñas complicaciones,
porque bueno, hay muchos autores que lo toman como un todo, como dice ahí, que la actividad biológica de los aceites esenciales debe ser considerada como el resultado de la ocurrencia de efectos de sinergismo o antagonismo entre los diversos componentes que tiene, porque hay aceites esenciales que tienen muchísimos componentes, algunos en mayor proporción que otros, entonces bueno, es como que tiene que ser, se lo toma como que es todo un agente antimicrobiano. Y para aplicaciones alimentarias, como dice Militello, es conveniente estudiar la efectividad de un aceite esencial como un aditivo antimicrobiano, considerándolo como un ingrediente entero, en lugar de una mezcla de componentes. Entonces, uno solo estudia qué efecto produce ese aceite esencial sobre determinada cepa de un microorganismo. Bueno. También esto es muy importante, que muchos factores afectan la composición química de los aceites esenciales y las propiedades antimicrobianas, porque depende de la extracción del método utilizado para extraer el aceite, de dónde se cultivan las hojas de la determinada hierba, digamos, de las plantas, en qué época del año se cortaron para poder hacer las extracciones, o sea, tiene muchos factores. Y también depende de la cepa en estudio, que sea, bueno, la misma, digamos. Y bueno, ahí Hammer dice que muchos aceites esenciales y extractos de plantas poseen actividad antibacteriana y antifúngica in vitro, que sería cuando lo hacemos en el laboratorio. Sin embargo, si esos aceites se van a utilizar para la conservación de alimentos o con fines medicinales, es necesario abordar los problemas de seguridad y toxicidad. Hay que hacer estudios de toxicidad en humanos para poderlo usar para consumo. Los aceites esenciales en el Código Alimentario Argentino, que es el que nos rige, están definidos en el capítulo 18, donde están los aditivos alimentarios. La definición que da el código es que son los productos volátiles de origen vegetal obtenidos por procesos físicos, destilación por arrastre con vapor de agua, destilación a presión reducida u otro método adecuado, y también especifica que los aceites esenciales se pueden presentar aisladamente o mezclados entre sí, pueden estar rectificados, desterpenados o concentrados. Eso es lo que especifica el Código Alimentario. Y en el capítulo 16, en donde habla de los correctivos y coadyuvantes, se contemplan cuáles de los aceites esenciales o esencias naturales están autorizadas para la industria alimentaria. Y da especificaciones y características de cada uno de los aceites y las esencias, que si uno los hace en el laboratorio tienen que estar bajo normas IRAM, o sea, los ensayos para verificar que el aceite tenga una calidad constante, y la que me pide el código se tiene que hacer bajo norma IRAM. Yo acá, o sea, les comento que los puse acá los aceites porque son los que después son los que más usamos nosotros en nuestra investigación. El aceite esencial de laurel sí está el mismo género y la misma especie que el que usamos nosotros, que es el Laurus nobilis. El aceite esencial de limón y de eucalipto no son las mismas que las que usamos nosotros, pero está contemplado dentro de este capítulo, en el artículo 1300, y también se menciona, porque nosotros usamos compuestos puros también para nuestra investigación, entonces también dentro de este capítulo se menciona que se entiende por compuestos químicos aislados de aceites esenciales o de extractos, los productos químicamente definidos que se obtienen por procedimientos físicos, como destilación fraccionada, congelación, etc. Y ahí menciona la carbona, que es uno de los compuestos puros que nosotros usamos en la investigación. El que no está contemplado es el aceite esencial de burro, que la especie, digamos, el género y la especie es Aloysia polystachya, no está contemplado dentro del código, pero sí está el aceite de cedrón contemplado en la Farmacopea Argentina, en el volumen 3, como droga vegetal. Y es el mismo género, porque también es aloísia, pero es citriadora la especie. Entonces, bueno, si uno lo quisiera usar en alimento, que también es uno de los aceites que nosotros más probamos en nuestra investigación, habría que
ver si se puede agregar a Farmacopea Argentina con Cedrón, pero se necesitarían todos los ensayos de toxicidad. Bueno, ahí menciona lo que es la droga vegetal, la definición que da en Farmacopea, y el Cedrón, qué porcentaje tiene que tener de aceite vegetal para considerarse como droga entera o droga fragmentada. Los aceites esenciales se obtienen por diferentes técnicas, dependiendo de qué material estoy partiendo yo y qué rendimiento necesito o qué es lo que más necesito, si el aroma, si el sabor. Entonces tenemos técnicas de hidrodestilación, que esa consiste básicamente en que yo el material que necesito extraer el aceite lo tengo sumergido en agua y se hace una ebullición. Después ya les voy a mostrar más adelante, tengo el equipo que tenemos en el laboratorio, que es tipo Clevenger. Entonces los vapores ascienden, el aceite y el vapor de agua, y a través de un refrigerante condensan. La diferencia con la destilación por arrastre con vapor es que en la destilación por arrastre con vapor, el material no está en contacto con el agua directa, sino con el vapor, como lo dice el método. Después existe también el prensado mecánico en frío, que sobre todo se hace a las cáscaras de cítricos y a nivel industrial. Después tiene un proceso de dejarlo decantar y centrifugarlo para poder separar el aceite del agua de la prensada. También está la extracción con solventes, la extracción con fluidos supercríticos, que en ese caso generalmente se usa dióxido de carbono, porque después es difícil, o sea, al aumentarle la presión, lo que hace es extraer el aceite y después para separar el aceite del gas, se vuelve a presión atmosférica, digamos. Y bueno, lo único que se necesita es un equipo sofisticado para tener en el laboratorio. El tema de la enfloración en la actualidad solamente se sigue usando para el jazmín, o por ahí para la rosa, es sobre todo para tener los aromas naturales de las flores. Entonces se usa con un contraste lipídico. Y la maceración, que bueno, consiste en dejar también el material, que a veces está como ligeramente picado, con un volumen de aceite neutro, como 5 o 6 semanas, y de ahí, bueno, después se hace una pequeña filtración, todo al cuidado de la luz, y en materiales que, bueno, no permitan, porque el aceite también es muy antioxidante, entonces con la luz del sol se oxida, entonces eso hay que preservarlo, por eso tienen que ser todos color ámbar o muy oscuros, o lugares oscuros. Acá les puse unos aceites esenciales que se están usando en la actualidad, bueno, por ejemplo, en aromaterapia, pero también supongamos en la parte medicinal o farmacéutica. Por ejemplo, el Vaporub contiene aceite de eucalipto, mentol y alcanfor. El Corega contiene aceite de menta, y eso lo dicen en las etiquetas, tiene que decir que contiene en la etiqueta. Y los alimentos que yo encontré que están utilizando, por ejemplo, las sales de mesa saborizadas, el código estipula que se puede adicionar hasta un 1% de aceites esenciales. Creo que hay unas que son con limón, así que es muy probable que esas, yo no encontré etiquetas de todas, pero es muy probable que esas sí tengan el aceite esencial de limón. Y en el caso de las hierbas y los tés saborizados, tienen, por medio de técnicas que es microencapsulado de aromas, tienen de cítricos, de manzanilla, frutilla, todos de aceites esenciales. Así que bueno, ahí esos son los usos que están actualmente en alimentos. El tema de investigación, mi tema de investigación, como para hacer un resumen, tiene estas dos grandes partes. Una, toda la técnica de obtención de los aceites esenciales, y la otra es la parte de microbiología, que por ahí, como hablábamos una vez con Miguel, no lo tenemos en la carrera tanto a microbiología, pero es una rama en la que podemos trabajar también. Nosotros, por ejemplo, utilizamos hojas secas de plantas aromáticas que las secábamos a temperatura ambiente, después la picábamos, y las cáscaras de cítricos las utilizábamos frescas, también las picábamos. La técnica que utilizamos,
o sea, utilizamos varias como para ir probando rendimientos, utilizamos primero hidrodestilación, después probamos también de semillas hacer la extracción con microondas o con ultrasonido, pero después continuamos haciendo todo por la técnica de arrastre con vapor. Pudimos comprar un equipo, hicimos todo con la técnica de arrastre con vapor. De todos los aceites esenciales que pudimos obtener en el laboratorio, hicimos los ensayos de sensibilidad antimicrobiana, y de esos, los que nos dieron mejor, son esos 5 que están ahí, es burro, laurel, eucalipto, limón y carbona. De esos 5 obtuvimos, a través de la técnica de macrodilución en caldo, la concentración mínima inhibitoria y concentración mínima bactericida de todos esos aceites, y pudimos ver que eran potenciales inhibidores de nuestra cepa en estudio. Esta cepa en estudio se extrajo de un defecto que había en paquetes de salchicha que estaban envasados al vacío y presentaban hinchazón del envase. Entonces hizo toda una técnica para poder aislar esa cepa, que como es silvestre la tuvimos que, o sea, es Leuconostoc mesenteroides, y le tuvimos que poner MS1 para decir que, bueno, era la que habíamos aislado nosotros. Y ahí, bueno, hay una foto de la cepa, esa es nuestra, digamos. Los microorganismos alterantes en productos cárnicos, hay mucha bibliografía, y muchos hablan de las bacterias lácticas y de las subespecies de Leuconostoc. Entonces, bueno, ahí les mencioné de Padilla Frausto, que es uno de los autores que está dentro de mi tesis, que las bacterias lácticas son la microbiota dominante en los productos cárnicos procesados, envasados en una atmósfera modificada. Con frecuencia, las especies de Leuconostoc han estado implicados en el deterioro de productos cárnicos listos para comer, porque también depende que cada autor va haciendo estudios sobre un producto determinado. Así que, bueno, ellos habían hecho sobre productos listos para comer, productos cárnicos listos para comer. Y el deterioro de las salchichas envasadas al vacío, causadas por Leuconostoc, se caracteriza por la producción de limo y gas. Estos envases que teníamos nosotros tenían predominantemente gas, pero también tenían una pequeña formación de limo. Bueno, ¿cómo se procedió? Acá hago todo el estudio, digamos, para poder aislar la cepa. Entonces partimos del envase que teníamos de salchicha, se le hace un hisopado y se empieza a sembrar, tanto en caldo como en placa. La siembra en caldo, bueno, van a ver que está en toda la presentación, el caldo que usamos es MRS, que se llama Man Rugosa Shard, es específico para bacterias lácticas, es muy selectivo a las bacterias lácticas, por eso utilizamos ese. Se hace la siembra en caldo y se utiliza campana Durkheim invertida, porque es para ver la formación de gas. Como tenemos que ir separando cuál forma gas y cuál no, para ir aislando nuestra cepa. La siembra en caldo se incubó a 30 grados por 72 horas. Y la siembra en placa se hace siembra en superficie, porque tenemos siembra en superficie y siembra en profundidad, nosotros hicimos todo en superficie, y el MRS le agregamos agar al 2%. Ese se incubó en una microaerofilia por 72 horas, porque la cepa, después la que terminamos aislando, es anaerobia facultativa, entonces crece con oxígeno, pero crece mejor sin. Y de ahí se hizo la purificación de la cepa. ¿Cómo se hizo? De esta forma. Se van haciendo diluciones decimales en el caldo MRS y recuento en placa. Y a su vez se va observando al microscopio. Nosotros tuvimos, o sea, la observación en el microscopio de acá de la facultad, que es 100X, pero también, como yo que había dicho Miguel, estoy haciendo mi doctorado en Santa Fe, en la UNL, tengo mi codirectora en el INLINE, que es el Instituto de Lactología Industrial, y bueno, tienen un microscopio con contraste de fases, que es para 1000X. Entonces ahí pudimos analizar bien cuál era la cepa que estábamos estudiando.
La incubación se hace en estufa de cultivo a 30 grados durante 48 horas. Siempre la trabajamos así, digamos. Los resultados... ¿alguien quiere hablar? No. Bueno, los resultados que obtuvimos fue el recuento en placa da del orden de 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por mililitro de bacterias lácticas. Hubo formación de dióxido de carbono en la campana Durkheim, y lo que se observó fue cocos elongados formando cadenas de apares y en cadenas cortas, lo que es compatible con el género Leuconostoc, la especie Mesenteroides, y también se observaron dos tipos de bacilos diferentes, uno agrupado en forma de V y otro agrupado linealmente, que acá están las fotos, espero que se puedan apreciar. Yo más o menos le voy a explicar de las fotos cómo fuimos haciendo. La primera, esta, no sé, ven el cursor, ¿no es cierto? La flechita, sí. Este es un cuentacolonias, que bueno, tiene una luz para poder apreciar las distintas... o sea, esto es una siembra en superficie, la dilución a la -5, y si ustedes alcanzan a ver en esa foto, se aprecia distinta coloración y distinto tamaño de esas colonias. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se marcan las colonias y después se observan al microscopio de contraste de fases, que se ve como la figura 2, la de la derecha. Esta, bueno, está todo como mezclado. Yo ahora les muestro, a ver si se alcanza a ver, cuál es la diferencia que les decía antes entre los cocos y los bacilos que pudimos ver. Primero, si quieren, ver la figura 4, que es la que se ve un poco mejor. Ahí se ve las dos clases de bacilo que yo les decía. Uno en forma de V corta, y que por ejemplo acá hay uno, no sé si lo alcanzan a ver, y otros bacilos lineales, por ejemplo estos, ¿sí? Estos. Es como que hay dos clases de bacilos. Y la figura 3, que es la de la izquierda, espero que alcancen a ver porque la maximicé un poco, estos son los cocos elongados, perdón. En Santa Fe, bueno, hay una bioquímica que es la doctora Daniela Guglielmone, que ella específicamente estudió siempre Leuconostoc mesenteroides, entonces me ayudó mucho a poder determinar de estas figuras cuál era Leuconostoc y cuáles eran bacilos, porque hay que tener, o sea, hay que estar bastante familiarizado para poderlos ver al microscopio. Entonces, ahí pudimos distinguir las cepas, y si se fijan en la figura 5, ahí es donde se ven los tubos de ensayo con la campana Durkheim invertida. Esto está turbio porque el medio de cultivo es transparente, marroncito pero transparente. Bueno, acá se ve la turbidez por el desarrollo del Leuconostoc, y el gas formado en las campanas. Fíjense, o sea que todo nos daba como compatible con Leuconostoc mesenteroides. Entonces, ¿qué se le hizo a esas cepas que aislamos? Toda la tipificación bioquímica, siguiendo lo que había hecho Mueller en 2010, y la tipificación molecular en el inline. Entonces, en la tipificación bioquímica se hizo morfología celular, la tinción de Gram, la agrupación, formación de dióxido de carbono, que yo les decía recién lo de la campana, crecimiento en distintos medios de cultivo, diferentes temperaturas y diferentes concentraciones de cloruro de sodio. Y la tipificación molecular se hizo con amplificación y secuenciación de un fragmento del gen que codifica el 16S-RARN. En ambas nos dio que se trataba del género Leuconostoc y que la especie era Mesenteroides. No pudimos determinar la subespecie. Entonces, bueno, ahí como se puede apreciar, esas colonias habían crecido así en vidrio. Crece mejor en las placas de Petri de vidrio que en las de plástico. Así que, bueno, esa es una foto de unas colonias que habíamos obtenido. Y bueno, y entonces el nombre de la cepa que estudiamos desde acá en adelante es Leuconostoc mesenteroides MS1. Bueno, acá le hago como un resumen, digamos, de lo que nos dio. Bueno, ya les decía que era bacteria láctica,
que son cocos elongados, agrupados de a pares o en cadenas cortas, es gram positiva, es catalasa negativa, productora de gas, de dióxido de carbono, las condiciones de crecimiento van entre 30 y 37 grados por 48 horas, pero ya a las 24 horas, cuando hace calor sobre todo, se ve todo el desarrollo ya en los tubos, en las placas demora 48 horas. Y la cepa nosotros la conservamos también en el mismo medio, en MRS, pero con lactosiglicérol como criopreservantes, a menos 18 grados por 6 meses como máximo. Y tenemos copia de la cepa, que está guardada en Santa Fe, a menos 80 grados. Bueno, la obtención de los aceites, acá es lo que le decía de los equipos. Este es el que pudimos comprar, que es marca Figma, y este es por arrastre con vapor. Si ustedes ven acá abajo, donde se ve la vela, está el agua, y en los canastos teníamos el material seco a extraer el aceite. Entonces no tenemos contacto, solo el vapor que se genera acá abajo, donde está el agua, pasa a través del material seco y absorbe el aceite. Pasa por el refrigerante y acá condensa. Esta parte de acá es la que tenemos esta foto. Fíjense cómo queda el aceite con el agua y por aquí abajo está la válvula de descarga. Nosotros conservábamos los aceites en estos frascos, color ámbar, bueno, con un rótulo específico nuestro, y bueno, este por ejemplo es de Eucalyptus cinerea, con una tapa también estaba sellado para evitar que se pérdidas porque es volátil, digamos. Y este es el que yo le decía que usábamos antes, que es el equipo de extracción tipo Clevenger, que es por hidrodestilación. Si ustedes se fijan acá, se aprecia que en el agua está la sustancia de la que queríamos extraer el aceite, entonces esto está en ebullición porque esta es una manta calefactora, ascienden los vapores, acá condensa, y esta parte que es donde está la válvula de descarga es lo que está acá la foto, que espero que alcancen a ver que ahí tiene un poquito de aceite. Lo que se obtenía era menos cantidad porque poníamos menos material en el balón, o sea, demorábamos más tiempo en tener el mismo volumen de aceite. Nosotros utilizamos muchas cosas al principio, mucho material de partida para poder hacer todos los primeros ensayos. Se usaron hojas secas de eucalipto, burro, de laurel, poleo, menta, cedrón, cáscaras frescas, habíamos usado mandarina, naranja, pomelo rosado, limón, lima, flores de lavanda usábamos, los frutos del clavo de olor. Con todos esos hicimos extracciones también me faltan ahí semillas, habíamos probado primero también semillas, que bueno, después no tuvimos buenos resultados, por eso después no las seguimos usando. Con todos esos hicimos todas las pruebas de sensibilidad antimicrobiana. Y también utilizamos, para las mismas pruebas, aceites esenciales comerciales, compuestos puros y soluciones. Todos esos ensayos de sensibilidad antimicrobiana se hicieron primero, y después, como les decía antes, hicimos macrodilución en caldo con los aceites esenciales que teníamos halos superiores a 10 milímetros y que la concentración fue bactericida. Obtuvimos ambas concentraciones, la mínima inhibitoria y la mínima bactericida, de esos aceites, que solo fueron 5. Y después se hizo la prueba en la matriz alimentaria, con 2 escenarios que utilizamos. Uno fue la salchicha estéril, o sea, esterilizamos rodajas de salchicha, le inoculamos la cepa nuestra y le adicionamos los aceites. Y la otra prueba fue la salchicha, tal cual como es comercial, con la adición de los aceites esenciales, para ver si el efecto del aceite era el mismo. En esta primera parte están los ensayos de sensibilidad antimicrobiana, que lo que hacemos es, bueno, ahí hay un esquema de cómo sería. Esa es la placa con el medio de cultivo agarizado. Lo que se hace el inóculo estandarizado y se pasa con un hisopo en toda la superficie para que el crecimiento sea completo, digamos.
se embeben cada uno de los, esto que está en gris son los discos de papel de filtro, que está todo previamente esterilizado, y se le adicionan a estos discos una cantidad conocida de los distintos agentes antimicrobianos. Se incuba la placa y después se miden los halos de inhibición. Nosotros los medíamos incluyendo los 5 milímetros que tiene el disco. Entonces, por ejemplo, estos tienen, supongamos, este tiene menor halo que estos dos, por ejemplo. Entonces ahí está cómo se medía el diámetro del halo. El inóculo estandarizado lo hacíamos siguiendo el método de suspensión directa de colonias en solución salina, que es en una solución de cloruro de sodio del 0,85%, para obtener una turbidez de 0,5 en la escala de Macfarlane, que equivale a una concentración de 1,5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitros. Todos estos datos nos sirven a nosotros para después poder hacer los cálculos y para ver cómo está el crecimiento en función de la cantidad de antimicrobiano que le agregamos. Lo que se hacía, una vez que nosotros determinábamos el halo de ese antimicrobiano, con una ANSA tomábamos una muestra de este halo, lo más cerca, o sea, que no toque la parte que tenía crecimiento, ¿no es cierto?, de la parte que en este caso sería blanca, y se sembraba en otro medio de cultivo sin antimicrobiano, para verificar si esa concentración que estábamos utilizando era bactericida o era solamente inhibitoria. Si era inhibitoria, en este iba a crecer. Si no crecía es porque era bactericida. Entonces nosotros esos aceites son los que utilizamos para las pruebas que seguían, porque no teníamos forma de concentrar los aceites, los teníamos que usar tal cual los sacábamos del equipo. Por eso hicimos esta prueba nosotros. Acá hay unos resultados que, bueno, después total van a estar, estos valores no lo vamos a ver, va a quedar la presentación para el que la necesite. Acá teníamos qué cantidad de antimicrobiano colocábamos y el diámetro del halo que obteníamos, de acuerdo a la concentración. Acá están los controles, por ejemplo, el aceite de soja, el aceite de girasol, perdón, la lecitina de soja. Estos no tienen halo porque eran los controles nuestros de que, o sea, frente a estos no tenía halo de inhibición, ya lo sabíamos, digamos. La lecitina de soja se utiliza en la otra técnica que sigue, la de macrodilución en caldo, para hacer la emulsión con el aceite esencial. Por eso necesitábamos saber si producía o no halo previo, o sea, si producía algún tipo de inhibición. Y el aceite de girasol también lo usamos como para disolver el eugenol. Entonces también necesitábamos tener como controles de que esos no generaban halos, digamos. Y bueno, ahí está, por ejemplo, el hipoclorito de sodio, sí, y el etanol, sí. Entonces era como para tener unos patrones de diversos controles. En estas imágenes tienen ese antibiótico que se usó, que es la gatifloxacina, que acá estaba, la gatifloxacina 0,5%, 0,25 y 0,025, esta es una gota oftálmica. Entonces, bueno, este antibiótico lo probamos para hacer las determinaciones, y fíjense la diferencia de los halos. Esta es la concentrada, es la tal cual viene, la gota, y bueno, aquí están las diferentes diluciones que hicimos. Fíjense cómo va disminuyendo el halo, pero igual es grande porque es un antibiótico comercial, digamos. Así que bueno, la pureza de esto y todo está muy bien. Bueno, fíjense la diferencia de los halos. Después probamos, acá fíjense que están los aceites esenciales que obtuvimos por hidrodestilación, están todos de qué se obtuvo, si de hojas, de cáscaras, y los miligramos de extracto que se colocaron por disco. Después, lo que era por extracción, los extractos acuosos obtenidos por extracción asistida por microondas, asistida por ultrasonido, todos estos no generaron, no fueron inhibitorias del leuconostoc.
Acá están las soluciones y los aceites esenciales comerciales, que tampoco inhibieron a la cepa. Estos sí fueron los que presentaron concentraciones bactericidas frente al Leuconostoc mesenteroides en MS1. Fíjense que está el laurel, el limón, el burro y el Eucalyptus cinerea, qué diámetro de halo hicieron y qué cantidad de extracto se colocó. Y cuáles fueron las soluciones que también presentaron efecto bactericida. El ácido salicílico, la hidroquinona y el eugenol con aceite de girasol también. Los aceites comerciales que también presentaron efecto bactericida fueron el aceite esencial de lavanda, de menta y de geranio. Acá tienen algunas de las fotos, por ejemplo, los halos de la hidroquinona, que bueno, tiene una coloración marrón, por eso quedaron como más marrón. Por ahí nos costaba siempre sacar fotos buenas para que se viera el halo, pero bueno, espero que más o menos se vea. El limoneno, por ejemplo, que es un compuesto que está en el aceite de limón, en mayor proporción no generó halo, pero el aceite de limón sí, o sea que, por eso es lo que decíamos antes, necesitamos al aceite esencial considerarlo como un todo, porque en este caso el de mayor, el componente mayoritario no genera inhibición. Y el Eucalyptus cinerea, fíjense que también se ven más o menos los halos. Bueno, acá lo hicimos en una publicación, estas figuras de una publicación que hicimos. Bueno, fíjense que más o menos las cantidades que se fueron usando de algunos aceites entre sí generaban los mismos diámetros de halo. Fíjense, el antibiótico comercial, el halo donde está, o sea, muchísimo mayor en mililitros que los antimicrobianos naturales. Lo que pudimos concluir de esta parte fue que los aceites que presentaron mejor inhibición eran los de burro, Eucalyptus cinerea, laurel, limón y el compuesto puro carbona. Por eso fue que usamos estos para hacer las pruebas de macrodilución, calculando las concentraciones mínimas inhibitorias y mínimas bactericidas. La técnica de dilución en caldo, como dice ahí, se puede utilizar para medir cuantitativamente la actividad in vitro de un agente antimicrobiano. O sea, que es en el laboratorio que se hace. ¿Qué se hace acá? Se hace una serie de tubos, se coloca medio de cultivo y se coloca el antimicrobiano. Que nosotros, el emulsionante que usamos fue lecitina de soja granulada al 2%. No es totalmente soluble la lecitina de soja, pero hace la emulsión, logra hacer la emulsión. Después se inoculaba con el inóculo estandarizado, que es el mismo inóculo que se hace para los análisis de sensibilidad antimicrobiana, pero bueno, tiene que estar incubada las 48 horas previas a realizar la técnica. Y ahí, bueno, se hace enseguida, porque dura 15 minutos el inóculo, si no se muere en esa concentración de cloruro de sodio. Se inocula con una ansada del inóculo estandarizado. Bueno, obviamente que siempre hay que tener un tubo control, que va a ser sin antimicrobiano, para ver que realmente la cepa crezca y haya quedado viva, digamos, cuando hice el inóculo. Se incuba a 30 grados por 48 horas, y se los voy a mostrar acá porque se ve mejor. Acá tenemos los tubos, primero se pone, como decíamos, el medio de cultivo, se coloca el aceite que yo usé con la lecitina en distintas. La proporción que nosotros usábamos era 1 mililitro de aceite en 5 mililitros de lecitina de soja, y bueno, se colocaba, por ejemplo, 1 mililitro en el primero, de ahí se agita, se saca 1 mililitro y se lo coloca en el segundo, ¿sí? Es como hacer diluciones seriadas, es la misma técnica. Una vez que se hace eso, el último mililitro se desecha y se inocula con una anza en cada uno de los tubos. Se incuba. Una vez que pasaron las 48 horas, yo saco todos los tubos y veo. Estos tubos del 1 al 6, que están en amarillo, es porque no presentan turbidez visual. Del 7 en adelante sí, lo que significa que del 7 al 10
yo veo que tiene crecimiento, o sea que esos no me sirven para sacar las 2 concentraciones que necesito, utilizo solamente los del 1 al 6. ¿Qué dice la técnica? Que yo del 1 al 6 tengo que sembrar en superficie, en placas de Petri, con el mismo medio de cultivo, todo como decíamos antes. Y veo donde no tengo crecimiento y donde sí tengo. Entonces, acá están las definiciones. Fíjense que la concentración mínima inhibitoria es la menor concentración de antimicrobiano que me inhibe el crecimiento visible del microorganismo. Por eso, en este caso, es el tubo 6. Es la concentración referida al tubo 6, porque hay que hacer todos unos cálculos para saber cuál es la concentración que en realidad yo tengo ahí, después de hacer las diluciones. Y fíjense que la concentración mínima bactericida es la menor concentración del antimicrobiano que mata el 99,9% del inóculo final después de incubar, bueno, bajo las condiciones de cada microorganismo. Entonces, es la menor concentración que lo mata. Por eso se toma el 4, porque tiene que ser la menor que mata el microorganismo, entonces no crece nada en la placa. Acá, bueno, para que vieran cómo queda, la menor cantidad que yo puedo tener en uno de los tubos, la menor cantidad final es 1 mililitro. O sea que tengo que con eso ir calculando las concentraciones. Nosotros lo hicimos con macrodilución porque no podíamos hacer la técnica de microdilución en caldo, pero la mayoría de los autores usan microdilución en caldo. Entonces ya tienen una pipeta automática que tiene varios tips y van haciendo las diluciones seriadas seguidas, digamos. Y bueno, nosotros de acá, el que no presentaba turbidez, no están comparados las dos figuras, ¿no? No son de la misma vez que hicimos los ensayos. Si se fijan, nosotros después en la placa, que yo les decía, hacíamos la siembra para ver dónde crecía y dónde no. No usábamos una placa completa por el tema de costos, entonces usábamos cada uno de los espacios, sembrábamos para ver si crecía o no. Los valores que obtuvimos, algo que me olvidé de decirles, que acá lo tengo, es que usábamos la carbona porque es el componente mayoritario del burro. El aceite de burro tiene un 90% de carbona, porque es el que tenemos acá en la provincia de Córdoba. El que está más al norte tiene mayor concentración de tuyona, que es tóxico, así que nosotros lo tenemos de acá, de la provincia de Córdoba. Entonces hicimos los ensayos con carbona porque se consigue comercial para ver si los ensayos daban parecido. Y bueno, acá están el rango entre las concentraciones para, bueno, no marearlos con números, digamos. Así que las concentraciones mínimas que obtuvimos de los aceites fue entre 0,64 y 1,87 miligramos por mililitro. Y la concentración mínima bactericida un poquito más, lo cual está correcto porque es como tiene que ser, a lo sumo es la misma o mayor. Y los que presentaron a su vez mayor sensibilidad de la cepa fue contra Loeisia polystachya, que es el burro, contra laurel, que es Laurus nobilis, y el compuesto puro carbona. O sea que esos 3 serían los que se podrían utilizar como antimicrobiano en la conservación de salchichas tipo Viena. Después de eso tuvimos que hacer la prueba en la matriz alimentaria, porque ¿qué pasa? Puede ser que sea muy buen agente antimicrobiano in vitro, que yo estoy con el caldo de cultivo, que crece bien, y en la matriz alimentaria por ahí a veces no, o protege al microorganismo, la misma matriz, no se producen los mismos resultados. Entonces también hay que probarlo en la matriz alimentaria. ¿Qué hicimos? Bueno, nosotros cortamos rodajas de salchichas aproximadamente de 2,5 gramos y las esterilizamos igual que el medio de cultivo, a 121 grados por 15 minutos. Las colocamos en estas bolsas, que son estériles, en la campana de flujo laminar, así que es todo condición estéril. ¿Qué se hizo? Se inoculó con un cultivo que se llama overnight, que lo que se hace es hacer crecer el microorganismo, pero dejarlo máximo 18 horas, entre 12 y 18 horas, y de ahí se
tomamos nosotros por decisión, digamos, nuestra, una concentración inicial de 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por gramo. Entonces dijimos, bueno, si esa concentración es la inicial, vamos a ver qué pasa, si sube la concentración o si se mantiene o la matan. Y vamos a ver, probando con cada uno de los aceites, qué pasaba con esa concentración inicial. Nosotros probamos con aceite de burro, de laurel, de eucalipto cinerea y con carbona. Con todos estos preparamos cada una de las bolsas, fíjense, las poníamos así, como están en la figura 23, en placas estériles, entonces las bolsas estaban estériles, rotulábamos todo y cada una de esas se guardaban todo en refrigeración, porque simulábamos más o menos lo que pasaba con el producto. Entonces, ¿qué se hace siempre? Es un recuento inicial. Cada vez que se preparaba la muestra se hacía un recuento inicial de todas las muestras que teníamos, ¿sí? El resto se guardan en refrigeración para hacer los recuentos a 2 días, 7 días, 14, 21, 28 y 35. Esas fueron todas las pruebas que hicimos. ¿Cuáles eran los controles? La muestra de salchicha estéril, o sea, había bolsas que no tenían agregado de aceite, muestras de salchicha estéril pero con agregado de aceite, sin inocular, entonces veíamos si el aceite tenía algún microorganismo o no. Y la tercera era muestra de salchicha, que estaba estéril y sin agregado de antimicrobiano. ¿Qué hacíamos después? Bueno, las muestras las guardábamos, pero una de cada clase, digamos, hacíamos el recuento inicial. Entonces teníamos los 2,5 gramos de salchichas, se le agregaban 25 mililitros de agua de peptona, todo esterilizado previamente, ¿no es cierto? Eso todo teníamos hecho antes. Se homogenizaba manualmente durante 1 minuto y de ahí se hacían las diluciones decimales. Y la siembra para hacer el recuento en placa. Fíjense que acá se va viendo, no sé si se alcanza a apreciar, porque siempre tuvimos problemas para sacar las fotos, cómo va siendo mejor visible la cepa, lo que quiere decir, es que estuvimos haciendo bien las diluciones decimales. Y nosotros para contarla tiene que estar entre 30 y 300. Esa es la placa que se cuenta y después se afecta por la dilución que se usó. ¿Cuáles fueron los resultados? En la salchicha estéril no tuvimos desarrollo, lo cual está bien, significa que el proceso que la esterilización estuvo bien. La salchicha estéril con el agregado de antimicrobiano, pero sin inocular, tampoco se observó desarrollo, lo cual está bien porque nosotros no podíamos esterilizar el aceite esencial, no teníamos forma de hacerlo. Y la muestra inoculada sin antimicrobiano, se observó que se incrementaba de esos 10 a la 3 que inoculábamos el primer día, llegó hasta el orden de 10 a la 8 unidades formadoras de colonias por gramos. Lo que sigue a continuación lo vamos a ver en el gráfico que se aprecia mejor. Fíjense que ahí abajo, bueno, tenemos la salchicha inoculada sin antimicrobiano, es la azul, que es la que crece de 10 a la 3, llega más o menos a 10 a la 8 y se estabiliza, porque después no tiene más alimento, digamos, y empieza a generar toxinas, así que está bien que llegue a esa concentración y no suba más. Y con 0,1 mililitro de burro, de aceite esencial de burro, y 0,1 mililitro de carbona, fíjense que con el burro es más fluctuante y después pareciera que se estabiliza un poco más. Así que después probamos, porque con 0,1 vimos que la concentración, fíjense que de microorganismos llega a 10 a la 6 más o menos acá, no servía para los ensayos, entonces después colocamos 0,5 mililitros de aceite de burro, se los voy a mostrar acá directamente en la gráfica que se ve mejor. Acá tenemos la salchicha inoculada, que es la línea negra, que es la que está arriba, vuelve a pasar lo mismo, llega más o menos al orden de 10 a la 8. Después tenemos 0,5 mililitros de carbona, 0,5 mililitros de eucalipto, probamos 0,5 mililitros de burro,
0,5 de laurel y 0,7 de burro. ¿Por qué probamos más de burro? Porque el aceite de burro tiene un 90% de carbona. Entonces, si poníamos, fíjense que comparando el 0,5 mililitros de burro, que es la línea naranja, con los 0,5 de carbona, que es la gris, fíjense la diferencia que tenemos. En cambio, con los 0,7 de burro, que es la línea verde, fíjense que más o menos volvemos a estar todo estabilizado en una concentración de 10 a la 3, o sea que mantiene la siembra original. Digamos, la siembra inicial mantiene los valores. O sea que en realidad los aceites que nosotros pensábamos que tenían una concentración bactericida, en realidad es bacteriostática en la matriz alimentaria porque solo mantiene la concentración, no lo elimina, digamos, solo lo inhibe. Y bueno, nosotros comenzamos antes de la pandemia con las pruebas en el alimento tal cual se producía, adicionando aceite de burro y carbona para hacer las comparaciones. Faltarían terminar esos resultados y tenemos que hacer todas las pruebas sensoriales para determinar si la cantidad de extracto que se le agrega, que mantiene el nivel de las bacterias lácticas, es similar al umbral aceptable por el consumidor. Porque bueno, eso hay que verlo y habría que ver, bueno, si eso está acorde, a lo mejor en lugar de hacer extracciones de aceite de burro, se puede directamente usar la carbona, que ya es un compuesto comercial y que está aprobado por el Código Alimentario. Entonces se podría comenzar a adicionar, a hacer las pruebas en planta para ver si reduce el problema, digamos. Bueno, ahí les puse unas fotos de algunos de los integrantes que están acá. Y bueno, nada más, no sé si podemos abrir las preguntas. A ver si... Perfecto. Bien, ahí te pongo. Estamos acá. Acá está. Ahí. Perfecto. Para que no pude sacar. Pero... a ver, espera. Ahí está, vale. Ahí está. Sí. Ahí está, me había quedado. Perfecto. Denme un segundo, termino de acomodar aquí. Listo. ¿Cerraste tu presentación? Sí. Bueno, me parece excelente el taller que tuvimos. Hay varias preguntas. De las preguntas, hay muchas preguntas que fueron específicamente con la parte técnica, con la parte de uso de equipos, con la parte de elección de por qué cepa esta y no otra, por qué la parte cárnica y no otra más. El tema del rendimiento del aceite esencial que estuviste teniendo, o sea, en la obtención, porque ustedes obtuvieron el aceite, o sea, que trabajaron. Si nos ponemos a ver, nosotros como ingenieros siempre estamos trabajando en la producción de algo, entonces, más en la universidad que se trabaja con lo que hay y con lo que se puede hacer o con los equipos que nos pueden prestar. Entonces, a veces uno también como que elige hacia dónde, cuáles son los recursos que uno tiene, ¿verdad? Para poder hacer esos desarrollos, porque uno a veces quisiera tener posiblemente otro tipo de equipo, otro tipo de montos para poder investigar y bueno, también yo creo que nos ata mucho más y tenemos más inventiva para poder avanzar con esto. Yo creo que bueno, las preguntas así a grandes rasgos, que también que están muy interesantes, la verdad que fueron muy interesantes, muy al tuétano en algunos casos, o sea, muy puntuales, por ejemplo, el tema de aceites esenciales. Creo yo que una de las preguntas también que se usaron la parte en cítrica, si fueron orgánicos, cuando hicieron la extracción de cítrico, o el tema del burro, ¿eso fue orgánico o fue comercial? Bueno, te contesto más o menos por parte. Perfecto. O sea, empezamos con el tema de la matriz específicamente salchicha y en carne, digamos, porque bueno, en ese momento cuando yo empezaba el doctorado, se buscaba mucho la vinculación de la facultad, solucionar un problema de alguna empresa, no que sea solo una investigación tan técnica, o sea, tan así, digamos, en el aire. Entonces se buscaba la aplicación.
Bien. Entonces, bueno, surge que un docente justo trabajaba en una planta que tenían ese problema, entonces se empezó a presentar todo ese plan de tesis. Lo que quisimos buscar con, por ejemplo, el aceite de burro sobre todo, es algo regional que tuviéramos acceso nosotros, como vos decías, Miguel, todos teníamos en la casa, entonces uno nos prestaba laurel, otro burro, bueno, fuimos haciendo, en realidad que necesitábamos, porque como se extrae poco, el rendimiento es bajo, por ejemplo, de burro llegamos a 1,5, pero de laurel por ahí teníamos 0,6, era muy bajo, porque también depende, si vos le preguntás a personas que estén vinculadas por ahí, un agrónomo, es como que depende cuándo cortás la planta, el aceite esencial en muchas plantas no está como un componente, sino que a lo mejor es, por ejemplo, para que los insectos no se posen en ellos, entonces se hace como un mecanismo de defensa, entonces no siempre vas a tener la misma cantidad de aceite. Y nos decían, por ejemplo, que también la planta se estresa, por ahí vos lo cortaste, qué sé yo, con un hacha, se estresó y no te produce el aceite. Entonces eran muchas variables que, bueno, nosotros, como vos decías, íbamos manejando con los recursos que teníamos. El tema después, por ejemplo, de los cítricos, después se hizo una práctica de supervisada de uno de los alumnos, por ejemplo, y bueno, se juntó que toda la gente de la facultad trajera cáscaras de cítricos y se guardaban en la heladera. Obviamente que no son de la misma especie, porque las naranjas eran distintas, los limones también, por eso es como que, bueno, en ese caso no eran tan representativos, por eso después el limón no lo hicimos más, porque nos variaba muchísimo. Las pruebas microbiológicas nos variaban mucho, entonces el limón dejamos de usarlo, digamos. Sí hicimos extracción para tener aceite esencial de limón, pero para consumo así interno, pero no para las pruebas, digamos. Y los rendimientos sí son bajos. Sí. Era como muchas horas de extracciones y bueno, eso como... Sí, no, aparte lo que quiero fortalecer lo que vos me estás diciendo o afirmar el tema de hacer este tipo de investigaciones que muchas veces se habla como que el doctorado o los doctorandos están pensando en cosas que son inaplicables y ustedes son ingenieros que van a ser doctores, o sea que entonces seguís trabajando en la matriz productiva para poder seguir sumando a esto y no estar no están investigando nada de que no sea aplicable realmente y con un impacto muy importante en la parte social y en la parte de investigación, ¿no? Sí, eso fue lo que se buscó, digamos, por eso surge. Después como que, bueno, sigue habiendo otras líneas, o sea, después se puede seguir investigando en otros alimentos, pero es como que después le van pruebas de toxicidad en el caso de que sea un aceite que no esté dentro del código, y es como que es muy interdisciplinario porque por ahí a lo mejor nos excede al ingeniero químico hacer las pruebas de toxicidad. Y por ejemplo tendría que ser un bioquímico o un microbiólogo, alguien más específico. Sí. Y eso, bueno, eso es la parte de ser multidisciplinario en este tipo de investigación, ¿no? Que también llega un momento que tenés que tener gente más especializada cada vez que seguís avanzando en la investigación, ¿no? Sí, eso también. Sí, muchos referentes. Bueno, yo toda la parte de microbiología en Santa Fe, o sea, tengo mi codirectora que, bueno, muchas cosas me han apoyado ellos y me han explicado muchas de las partes de microbiología, porque nosotros acá no manejábamos tanto, entonces todo eso más allá, digamos. Está bien, está bien. Que sí ya son, una chica es bioquímica, otra es microbióloga, entonces bueno, como que ya son todas doctoras recibidas, entonces bueno, es como que Perfecto. toda esa parte... Sí, pero bueno. trabajan juntos. Sí, Tal cual, sí, para un producto. sí. Pero sí, ¿no? Sí, necesitas como mucha referencia y es como que, bueno, Sí, no es un trabajo de una sola persona. está Es bien. como que también hemos tenido becarios también, trabajando juntos. Bueno, yo esa foto que les puse, algunos que están acá, y es como que también necesitas preguntar y vas viendo, y en el día a día viste las modificaciones. En microbiología por ahí te da un día creció espectacular, al otro día no creció, es como muy variable. Está bien. Entonces como que está bueno también hacerlo de varios porque decís, a ver en qué me equivoqué, qué hice, o sea, es como que es muy enriquecedor, digamos. Sí, tal cual. Aparte
aparte es así, ¿no? El tema de cuando uno quiere seguir estudiando y seguir aprendiendo y seguir haciendo ese impacto en la salud y mejorar el tema de alimentos que es tan importante. Yo creo que en Sí. este caso me pareció muy interesante y bueno, por eso también te agradezco a vos de haberte sumado al taller. La verdad que te colaboraste full, así que te agradezco muchísimo, te agradezco todo los delegados, el cuerpo y el departamento, porque la verdad que también a nosotros nos interesaba mucho de que también el trabajo del doctor se muestre, porque muchas veces queda como encerrado en las casas de altos estudios y es como que decir, bueno, tenemos el doctor, pero el doctor no va a impactar en nada de lo que haga y realmente sí impacta en la parte industrial. Entonces, bueno, por eso era tan importante también que, como vos, vendrán más personas también que puedan mostrar sus trabajos para que también sepamos dónde estamos trabajando, porque a veces nos podemos sumar a otras personas que ya hicieron ese camino, digamos, ¿me entendés? Sí, Por sí, eso me sí. parece muy lindo de que estuvieras y que, bueno, que te prendieras así para este taller, que la verdad que lo diste todo y me parece que, me, me parece, no sé cómo lo viste vos. Sí, sí, no, a mí me gustó mucho. Bueno, por ahí uno siempre va a cursos en vez de dictar, entonces como que te cuesta arrancar, pero no, o sea, es muy bueno incluso el vínculo que haya, ¿viste? Tanto en la universidad como en los profesionales, por ahí hay gente que trabaja en planta, entonces vos decís, che, hay un problema y sabés quién está estudiando eso y se lo llevás, es como que tiene que haber esa, Tal y cual. por ahí falta, o por Sí, ahí los graduados de la facultad, a veces nos cuesta que vuelvan a decir qué están haciendo, es como que cuesta eso, que el sí. graduado vuelva a veces, entonces, bueno, ese vínculo está bueno también, digamos, No, no, está tratar de generar todo esto, así que... No, no, perfecto. Así que hay algunas preguntas que también son posiblemente más específicas a tu investigación, que después lo mismo va a estar subida la información en el CIEC y de última después daremos tu contacto por si tienen alguna duda más específica, porque hay algunas personas que son estudiantes, ya sea de grado o de secundario, que también están interesadas, o profesionales, así que les puede llegar a interesar contactarte contigo para ser más fino en algunas preguntas que posiblemente escapan a este taller, ¿no? Sí, sí, pasale nomás el contacto y yo no estuve mirando el chat, pero vos pasale mi contacto y nos Perfecto, ponemos de acuerdo. Después la perfecto. presentación, bueno, salió acá en el video, pero si no yo te la paso y la subí y No, queda, digamos, para... tal cual, tal cual. Sí, 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 seguro. Sí, sí. Acá justo ahí aparece también alguien de Río Cuarto. Sí, ya estamos trabajando en hacer algo con la Universidad de Río Cuarto, con la ingeniera, con el departamento de química, ¿sí? También estamos ahí en contacto para hacer la próxima charla posiblemente. Ah, bueno. Con la ingeniería Miriam. Pero no, bueno, fantástico, la verdad que muy contento, muy buenas preguntas, la verdad que muy buenos los asistentes, excelentes preguntas, les pido mil disculpas de no trasladar todas las preguntas porque a veces excede a este taller, pero se van a poder contactar con Mónica, con ingeniera Serra, Sí, para alguna otra pregunta más o sumarse a algún proyecto que la verdad que la universidad está para eso, para potenciar a pequeños parte productiva industrial que también es muy importante en este caso, ¿sí? sí, Este, Así que sí, bueno, sí. El eso, que eso, quiera sumarse a los grupos, también bienvenido. bien, Yo estoy eso también es en el suelo, bueno, pero eso también haciendo los análisis en la parte esta de laboratorio de suelos, así que recién empezando, pero bueno, el que quiera sumarse o a ImproSUS, que es el de Ingeniería de Productos Sustentables también, nuestra directora también puede tener más becarios, digamos, así que eso, bueno, el que quiera, no, bienvenido, digamos. perfecto. Perfecto, te agradezco mucho y es importante eso que tu comentario porque entonces vamos a seguir sumando más personas, ¿sí? Para que puedan elevar sus conocimientos, sus capacidades. Realmente siempre todo eso suma, Moni. Así que bueno, yo solamente para cerrar, después te paso para vos para que quieras decir algo. Yo solamente quiero, bueno, agradecer nuevamente al Departamento de Ingeniería Química del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, el CIEC, por permitirnos hacer este tipo de videoconferencia, este taller de capacitación que van a seguir, cada vez vamos a tener más capacitación, así que los esperamos en próximas capacitaciones, como les dije, ya sea de ambiente, de alimentos, de residuos o química, que lo vamos a esperar. Y bueno, como les dije, esas son nuestras comisiones para seguir trabajando.
Nuestras regionales, como le había dicho, es Córdoba Capital, San Francisco, Villa María y Río Cuarto. Así que Río Cuarto, como le había dicho, vamos a tener un próximo trabajo con ellos. Así que bueno, vamos a estar unidos. Así que gracias, ingeniera Serra, por ceder su tiempo y sus capacidades para este taller. Gracias, y le paso su palabra si quiere decir algo. Bueno, muchas gracias, Miguel, por la confianza, por haberme convocado desde un primer momento, que cuando escuchaste lo que hacía me dijiste, vamos a dar una capacitación, y como que, bueno, me costó arrancar, pregunté primero si podía, todo por, bueno, cuestiones que dependo de la universidad y todo bien, así que, bueno, nos han dicho que sí, así que, re bien, bueno, estaba el ingeniero Alberto también, que siempre nos apoya también todo lo que hacemos, así que, bueno, muy contenta, muchas gracias, y bueno, nos estamos viendo. Perfecto. Bueno, gracias. Antes que se vayan todos, activen su cámara, así sacamos una fotito, a ver si podemos. Todo el mundo active su cámara, los que puedan. Ahí está. Permítanme un segundo, vamos a sacar. A ver si activen un segundo su cámara. Me falta los que tengan cámara, ¿cierto? Permítanme un segundo. Perfecto. Ay, denme un segundín. Ahí está. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima capacitación y gracias por compartir este momento. Les mando un abrazo a todos. Chao chicos, chicas.